Bienvenidos de nuevo a su canal de noticias y salseo del corazón. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, y es que está que arde. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que nos hizo suspirar y que, aunque ya no estén juntos, siguen dando mucho de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar un misterio, una declaración que ha estado rondando por internet, porque Kerem Bürsin nunca dejaría a Hande Erçel. ¿Realmente dijo eso? ¿Hay algo más detrás de esa frase? ¿Es un reencuentro inminente? Agárrense que nos vamos con todo. Antes de que empecemos a analizar este bombazo, quiero recordarles que se suscriban al canal si son nuevos por aquí. Activad la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias jugosas, exclusivas y el mejor análisis del mundo del espectáculo. Y ahora sí, vamos al lío. La historia de Kerem y Hande es una de esas que te enganchan desde el principio. Se conocieron en el set de Senkal Kapm, una serie que fue un éxito mundial y que nos hizo creer en el amor verdadero. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa química traspasó la pantalla para convertirse en una relación real. Fueron la pareja del momento, todos los amaban, sus fotos juntos inundaban las redes sociales y parecían vivir un cuento de hadas. Viajes, risas, miradas cómplices, todo apuntaba a que su amor era indestructible. Pero como en toda buena historia, también hubo drama. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, y finalmente, la noticia que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían terminado. La desilusión fue generalizada, los fans no podían creerlo. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta se hubiera roto? Las razones nunca quedaron del todo claras, pero se habló de diferencias irreconciliables, de agendas complicadas, de presiones mediáticas, en fin, lo típico en estos casos. Y ahora aquí estamos con esta supuesta declaración de Kerem Bürsin que ha vuelto a encender la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Nunca dejaría a Hande Erçel. Una frase impactante, ¿verdad? Pero, ¿de dónde salió esta afirmación? ¿Realmente Kerem dijo eso? Aquí es donde tenemos que ser un poco detectives y analizar la situación con lupa. La verdad es que no existe ninguna fuente oficial, ninguna entrevista, ningún comunicado de Kerem Bürsin donde él diga textualmente nunca dejaría a Hande Erçel. Esta frase, como muchas otras que circulan por internet, probablemente sea una interpretación, una extrapolación de sus palabras o incluso una invención pura y dura. Es muy común que los fans, movidos por la ilusión, rescaten declaraciones antiguas, las saquen de contexto y las adapten a sus deseos. Pero ojo que esto no significa que no haya un ápice de verdad en todo esto. Kerem y Hande vivieron una relación muy intensa, se quisieron mucho y compartieron momentos inolvidables. Es lógico pensar que a pesar de la ruptura, sigan teniendo un cariño, un respeto mutuo. Incluso es posible que Kerem haya dicho algo en el pasado que pueda interpretarse como un sentimiento de afecto permanente hacia Hande, algo así como siempre la tendré en mi corazón, o nuestra historia fue muy especial. Sin embargo, de ahí a decir que nunca la dejaría, hay un trecho muy largo. Hay que ser realistas, las relaciones terminan, las personas cambian, y a veces, aunque el amor siga existiendo, no es suficiente para mantener una relación a flote. Entonces, ¿por qué esta frase ha resonado tanto? ¿Por qué sigue generando tanta expectación? Creo que la respuesta es sencilla, porque los fans no quieren renunciar a la esperanza de verlos juntos de nuevo. La historia de Kerem y Hande caló muy hondo, representó el ideal del amor romántico, y a nadie le gusta ver que ese ideal se desmorona. Además, hay que tener en cuenta que ambos son figuras públicas muy queridas y que su vida personal siempre está en el punto de mira. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento es analizado al milímetro por los fans, que buscan señales, pistas que confirmen sus sospechas de una posible reconciliación. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. ¿Podría haber una reconciliación en el futuro? Es imposible saberlo con certeza. La vida da muchas vueltas, y lo que hoy parece impensable, mañana puede ser una realidad. Pero siendo objetivos, las señales no son muy alentadoras. Desde su ruptura ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otras personas, y Kerem también ha estado enfocado en sus proyectos. No hay indicios de que hayan mantenido un contacto cercano, ni de que estén trabajando en un reencuentro. Sin embargo, como dije antes, la esperanza es lo último que se pierde.
Y mientras los fans sigan soñando con verlos juntos de nuevo, seguirán buscando señales, interpretando declaraciones y alimentando la llama de la ilusión. Pero volviendo a la supuesta declaración de Kerem, creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Es fundamental verificar la información antes de darla por sentada, y no caer en el juego de las noticias falsas y los rumores infundados. En resumen, la frase Kerem Bürsin nunca dejaría a Hande Erçel es probablemente una exageración, una interpretación libre o incluso una invención. No hay pruebas de que Kerem haya dicho eso textualmente, pero sí es posible que haya expresado en el pasado sentimientos de cariño y afecto hacia Hande. La esperanza de una reconciliación sigue viva en los corazones de los fans, pero es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la ilusión. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande podrían reconciliarse en el futuro? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por estar ahí, por ver mis vídeos y por formar parte de esta gran comunidad. Recuerden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y salseo del corazón. Un beso enorme. Asterisco asterisco ampliando la noticia, profundizando en el fenómeno Kerem Hande asterisco asterisco. Pero esperen un momento, chismosos. Que no nos vamos tan rápido. Aunque la frase Kerem Bürsin nunca dejaría a Hande Erçel sea, con alta probabilidad, un producto de la imaginación colectiva y el deseo ferviente de los fans, no podemos negar el impacto que esta pareja tuvo y sigue teniendo en el mundo del entretenimiento. Vamos a profundizar un poco más en este fenómeno, a entender por qué su relación, incluso después de su fin, sigue siendo tema de conversación recurrente. Para entender la magnitud del shippeo Kerem Hande tenemos que remontarnos al boom de Senkalkam. La serie, con su trama romántica y personajes carismáticos, se convirtió en un fenómeno global. Y no es casualidad. La historia de Eda YLDZ, una florista independiente, y Serkan Bolat, un arquitecto adicto al trabajo, cautivó al público con su dinámica de amor-odio, sus momentos dulces y sus obstáculos aparentemente insuperables. Pero más allá del guión, la clave del éxito residió en la química palpable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su conexión en pantalla era innegable, tan natural y genuina que era difícil creer que no existiera algo más allá de la actuación. Los fans, ávidos de alimentar la fantasía, comenzaron a notar miradas cómplices, sonrisas tímidas y gestos cariñosos fuera de cámara. La especulación creció como la espuma, y la confirmación de su relación real fue recibida como una victoria por la legión de Hanker. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja ideal para muchos. Eran jóvenes, guapos, exitosos y parecían profundamente enamorados. Su presencia en redes sociales era constante, compartiendo fotos y vídeos de sus viajes, sus momentos de diversión y sus muestras de afecto mutuo. Cada publicación era recibida con miles de likes y comentarios, convirtiéndolos en una de las parejas más seguidas y comentadas del panorama turco. Pero la presión mediática, como suele suceder en estos casos, comenzó a pasar factura. Los rumores de crisis se hicieron cada vez más frecuentes, alimentados por la falta de declaraciones oficiales y la creciente distancia entre ambos en eventos públicos. Finalmente llegó la confirmación de la ruptura, dejando a los fans devastados y buscando respuestas. Las razones del fin de su relación, como mencioné antes, nunca quedaron del todo claras. Se habló de diferencias creativas, de agendas incompatibles, de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Pero independientemente de los motivos reales, lo cierto es que la ruptura de Kerem y Hande dejó un vacío en el corazón de sus seguidores. Y es precisamente este vacío el que alimenta la esperanza de una reconciliación. Los fans se aferran a cualquier indicio, por pequeño que sea, que pueda sugerir que aún existe un sentimiento entre ellos. Analizan cada entrevista, cada publicación en redes sociales, buscando mensajes ocultos, miradas significativas o gestos sutiles que puedan confirmar sus sospechas. Es aquí donde entra en juego la frase, Kerem Bürsin nunca dejaría a Hande Erçel. Aunque probablemente sea una invención, la frase encierra un deseo profundo, la esperanza de que el amor que unió a Kerem y Hande sea lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo y volver a unirlos. Pero, siendo realistas, ¿cuáles son las posibilidades de una reconciliación? Es difícil saberlo con certeza.
Ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales y explorando nuevas relaciones. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otros actores, mientras que Kerem se ha dedicado a proyectos cinematográficos y televisivos. Sin embargo, el tiempo, como suele decirse, lo cura todo. Es posible que con el paso de los años ambos hayan madurado, hayan aprendido de sus errores y estén dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor. Quién sabe, quizás en el futuro el destino vuelva a cruzarlos y les dé la oportunidad de reescribir su historia. Mientras tanto, los fans seguirán soñando, especulando y alimentando la llama de la esperanza. La historia de Kerem y Hande seguirá siendo un tema recurrente en el mundo del espectáculo, un ejemplo de cómo una relación puede trascender la pantalla y convertirse en un fenómeno cultural. Así que, mis chismosos, la moraleja de esta historia es que el amor, en todas sus formas, es un tema que nos apasiona y nos conmueve. Y aunque la frase Kerem Bürsin nunca dejaría a Hande Erçel sea probablemente una fantasía, la esperanza de un final feliz siempre estará presente. Ahora sí, quiero saber sus opiniones. ¿Creen que el tiempo puede curar todas las heridas y darles una segunda oportunidad a Kerem y Hande? ¿O creen que es mejor dejar el pasado atrás y seguir adelante? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y recuerden, la vida es un culebrón y nosotros somos los espectadores más apasionados. No olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y salseo del corazón. Un beso enorme. Y recuerden, manténganse chismosos.